Revelado. Lo que la empleada le respondió al millonario dejó a todos impactados y transformados. María, con pasos rápidos y nerviosos, se movía entre mesas cubiertas de manteles elegantes en la lujosa cafetería de la Ciudad de México. La luz del sol entraba a raudales a través de las amplias ventanas, pero su corazón era un eco de sombras. Cada día era un desafío, un acto equilibrado en la cuerda floja de la vida, donde los sueños de su hermano y la salud de sus padres dependían de su arduo trabajo. A sus 27 años, llevaba las cargas de una familia rota entre esperanzas y enfermedades. Cada café que servía, cada sonrisa que forzaba, era un sacrificio más en su lucha por mantenerlos a flote. Sin embargo, todo cambió en su turno más reciente. La llegada de un millonario empresario, conocido por sus proyectos y alianzas poderosas, encendió el ambiente. María, acostumbrada al trato con clientes difíciles, no se imaginaba que este encuentro la llevaría a un abismo emocional. Él, deslumbrado por su dedicación, la elogió y le lanzó una propuesta que destilaba ambición. «Podrías trabajar en mi empresa. Tienes el talento que necesito», dijo con una mirada que penetraba. Pero, tras las alabanzas venía la insidiosa sombra de la manipulación. Las palabras que siguieron, llenas de insistencia, dejaron a María en un mar de dudas. «El poder tiene su precio, querida. Quizá deberías aprender que en este mundo, a veces se intercambian favores», sugirió con una sonrisa que abrigaba un vacío. En ese instante, la realidad de su vida se desmoronó frente a ella. ¿Estaba dispuesta a sacrificar sus principios por el bienestar de su familia? Su mente se tornó un torbellino, la imagen de su hermano graduándose, sus padres cuidando de su salud, todo pendía de un hilo frágil. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos mientras la presión la envolvía, pensó en don Felipe, su mentor. Sus enseñanzas retumbaban en su mente, revelando la verdad sobre el poder y la ambición. La idea de traicionar sus valores la llenaba de angustia. Empezó a sentir la tensión en su pecho, su respiración se volvía irregular. Se sentía atrapada entre la resolución de ser una buena hermana e hija, y el miedo de perderse a sí misma. Cada encuentro con el empresario era más amenazante, su mirada una sombra constante, un recordatorio de lo que podría ser y lo que temía hacer. Finalmente, mientras el empresario la instaba a repensar su vida, María reunió un coraje que no sabía que poseía. Su voz tembló al hablar, cuestionando su perverso concepto de éxito. Pero en ese momento crucial, cuando las miradas de los clientes se tornaron a ella y la tensión llenó el aire, un silencio pesado envolvió la escena. María sentía el sudor frío en su frente, mientras su mente luchaba por encontrar la respuesta que podría definir su vida. Cada segundo se alargaba, y se preguntaba si realmente podría decir lo que sentía o sucumbir a la presión, temiendo lo que ese simple acto de valentía podría desencadenar. Su voz resonó, sorprendiendo incluso a aquellos que la rodeaban. La resolución estaba a la vuelta de la esquina, pero el final de este capítulo aún se mantenía en un delicado equilibrio, con su futuro colgando de una decisión que podría cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable mientras María luchaba por mantener la calma. Su corazón latía con fuerza, y cada mirada de los comensales se sentía como un peso añadido a su ya abrumadora carga. Al enfrentarse al empresario, se percató de que la situación trascendía más que su propia elección, era el reflejo de su vida entera, un cruce de caminos que transformaría su esencia. Tu éxito no tiene que ser el precio de tu honor, se repitió mentalmente, una mantra que intentaba infundirle resiliencia. Había llegado a ese punto gracias a su dedicación y esfuerzo, no a través de juegos y manipulaciones. Incluso las palabras de don Felipe resonaban con claridad en su mente. El verdadero poder es el que se conquista con integridad. El empresario, por su parte, no se movía. Su mirada, inicialmente admirativa, se había convertido en una daga punzante. María sintió que cada minuto que pasaba hacía que su decisión se tornara más crucial. Si se mantenía firme,
¿Qué consecuencias enfrentaría? Marca de una lucha interna, su mente navegó entre la ambición y la moral. Su sentido de urgencia creció, debía actuar. Alzó la vista y, en un momento de claridad, lo desafió. ¿Y qué garantía me das de que ese éxito no será un espejismo? ¿De qué no perdería mi esencia en el proceso? La pregunta quedó suspendida en el aire, y en su interior sentía un ligero titubeo que poco a poco se transformó en un sentido renovado de propósito. El empresario sonrió, pero su expresión era diferente, una mueca de incredulidad, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se atreviera a confrontarlo. «Te arrepentirás de esta elección», replicó, con un tono que pretendía ser amenazante. La respuesta hizo eco en el interior de María, pero en lugar de miedo, sintió una oleada de determinación. Una vez que el empresario se retiró, el murmullo en la cafetería volvió a la normalidad, pero el peso de su decisión pendía en el aire, como un espíritu inquietante. María se sintió liberada, aunque la preocupación por su familia persistía. Necesitaba encontrar otra forma de avanzar, una vía que no comprometiera sus valores. La semana siguiente, decidió iniciar un blog en el que reflejaba experiencias, retos y secretos sobre la vida laboral. Quería compartir sus aprendizajes y ayudar a otras personas que, como ella, se encontraban en situaciones difíciles. La idea de contribuir desde su propia experiencia le proporcionó un nuevo sentido de dirección. Cada publicación era un paso hacia su crecimiento personal. Los comentarios de sus lectores comenzaron a llegar, y con ellos, un sentido de comunidad y pertenencia. Descubrió que su voz resonaba, que había personas que necesitaban escuchar su historia para encontrar la fuerza en sus propias realidades. Este emprendimiento comenzó a desviar su foco del miedo y la presión hacia algo más positivo, su crecimiento. Sin embargo, María no se dio cuenta de que este nuevo camino llamaría la atención del mismo empresario que una vez la había tentado. Las palabras del millonario aún la perseguían, pero ahora, armada con la experiencia de su propio emprendimiento y la voz de sus seguidores, estaba empezando a comprender los matices del poder. Un día, mientras respondía a un comentario, comenzó a recibir mensajes que cuestionaban su decisión de rechazar una oferta como la de él. Esa chispa de duda encendió una nueva conversación interna, y María se encontró pensando en lo que podría haber conseguido de haberse dejado llevar por la ambición. ¿Podría alguna vez reconciliar sus principios con las expectativas? ¿Cómo podría avanzar sin perder su esencia? Las preguntas giraban en su mente, y mientras tanto, su mundo seguía expandiéndose. El poder de su voz crecía, pero el eco del empresario aún resonaba, y la historia entre ellos estaba lejos de haber terminado. El dilema se había transformado en una realidad. Lo que había comenzado como un simple trabajo se volvía una plataforma para la transformación. María sabía que el verdadero desafío se presentaría pronto, y estaba decidida a enfrentarlo. Mientras reflexionaba sobre su próximo paso, algo en su interior le decía que sería el momento de enfrentarse a su pasado nuevamente. ¿Estaba lista para lo que vendría? La mente de María bullía mientras digería la oleada de comentarios en su blog. No podía quitarse de la cabeza las dudas que surgían de esas preguntas incisivas. Lo que al principio consideró un acto de integridad, ahora se manifestaba como una elección deficiente ante los ojos de aquellos que admiraban su valentía. Cada mensaje, cada opresión del teclado, singularmente amenazador, empezaba a erosionar su confianza, pero, en lugar de sucumbir, recogió el desafío. Comenzó a esbozar un nuevo artículo titulado El precio del honor, con la intención de explorar su decisión desde un ángulo introspectivo. La escritura se había convertido en su refugio, y cada palabra que plasmaba servía no solo para desahogar sus ideas, sino también para solidificar su identidad profesional. El día en que publicó el artículo, sintió un nudo en el estómago, no sabía cómo reaccionarían sus seguidores. Mientras sus dedos agitaban el ratón, miró el número de visitantes en línea. La cifra comenzó a crecer rápidamente. Sentía que una expectativa latente se cernía en el aire. Algunos comentarios aclamaban su decisión, mientras que otros la criticaban, acusándola de cerrarse a oportunidades de crecimiento. Ese tira y afloja la desgastaba emocionalmente. Sin embargo, junto a las críticas, también llegaron mensajes de apoyo que la impulsaron a seguir adelante. La conexión con sus lectores se volvía más profunda cada día, compartían sus anhelos, sus miedos y, en ocasiones, sus fracasos. Era en esas interacciones donde María descubría que su lucha era un reflejo de las luchas de muchos.
La escritura no solo era una ventana hacia su alma, sino también un puente hacia la comunidad. Mientras navegaba por esta nueva realidad, las constantes menciones del empresario rara vez la dejaban tranquila. Una tarde, mientras rubricaba un artículo sobre cómo la ética laboral formaba parte del éxito auténtico, se sorprendió al recibir un mensaje directo. Era una invitación del mismo millonario que había rechazado. Te quiero hablar sobre una colaboración. Estoy escribiendo un libro, y creo que tu perspectiva agregarías un gran valor, decía el mensaje. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una mezcla de irrefutables emociones la invadió. Por un lado, el sentido de honor que había cultivado a lo largo de su vida, por otro, esa anhelante curiosidad que la empujaba a explorar los límites de su integridad. ¿Era realmente posible colaborar con alguien como él sin perder su esencia? El dilema se expandía como una espiral. Consciente de que su respuesta podría determinar un cambio significativo en su trayectoria, pasó horas reflexionando. Analizaba cada aspecto de su vida, los sacrificios, el trabajo arduo, las noches en vela por encontrar su voz. La idea de encontrarse con él volvía a hacer vibrar los ecos de su primer encuentro. Sin embargo, en esta ocasión tenía más claro quién era y lo que representaba. Finalmente, reunió el valor para escribirle. Estoy interesada en hablar contigo, tecleó, sintiendo un magnetismo en cada palabra. Efectivamente, era un momento decisivo, un nuevo enfrentamiento no solo con él, sino consigo misma y su propia evolución. El día de la reunión se acercaba, y a medida que se adentraba en sus pensamientos, le preocupaba no saber qué podría encontrar. ¿Sería un ofrecimiento genuino o una trampa para seducirla de nuevo a los senderos de la ambición vacía? María apretó los puños. Sabía que lo que se dirimía eran más que negocios. Su esencia renacía como un fuego que ardía en su interior, cual ave fénix. Mientras revisaba sus notas para la reunión, una verdad resonó dentro de ella. El verdadero poder radica en la capacidad de elegir el camino que refleje su autenticidad. Sin embargo, el eco de su decisión también significaba estar dispuesta a enfrentar las consecuencias, que podrían incluir perderse a sí misma ante el deslumbrante atractivo del éxito. Sentada frente a su laptop, María se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba. Nunca fue solo un asunto de negocios, era una exploración a fondo de su propia alma. ¿Estaría preparada para la confrontación? ¿Aceptaría el desafío de entrar en un mundo que había decidido dejar atrás? Las preguntas pendían en el aire, místicas y misteriosas, listas para ser abordadas cuando tocara. La mañana de la reunión llegó con un aire tenso y electrizante. María se vistió con cuidado, eligió una blusa que reflejaba su estilo, sin ser demasiado ostentosa. Quería proyectar seguridad, pero también autenticidad. Al salir de su casa, sintió que cada paso era un eco de sus decisiones pasadas, una mezcla de duda y determinación que la acompañaba. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, sus ojos escanearon el lugar. Era un ambiente elegante, lleno de personas influyentes que parecían sumergirse en discusiones pragmáticas. Y ahí estaba él, el empresario cuya presencia solía intimidarla, rodeado de un aura de confianza casi palpable. Ella respiró hondo antes de acercarse, recordando que, aunque él era un gigante en su campo, María también había trabajado arduamente por su lugar en el mundo. «Hola, María». Su voz resonó como una suave melodía, desarmando, en parte, la ansiedad que la invadía. Se sentaron y, mientras intercambiaban cortesías iniciales, ella notó cómo su mente intentaba hacer un inventario de la situación. ¿Cuánto de su valor personal estaba dispuesto a negociar por una colaboración? La conversación empezó a profundizarse. Ella presentó sus ideas sobre ética y éxito, cada palabra articulada impresa con la convicción que había cultivado en su blog. Pero él escuchaba con una atención casi furtiva, como si evaluara cada fragmento de su discurso, y eso la hizo sentir vulnerable. Si bien su mensaje era claro, el magnetismo de su interlocutor era innegable. «Me gusta tu enfoque», contestó él, inclinándose hacia adelante. «Pero dime, ¿realmente crees que puedes mantenerte fiel a tus principios en un entorno como este? Hay muchas oportunidades aquí, y cada una implica un sacrificio». La pregunta la golpeó con fuerza, disparando la alarma en su cabeza. Aquel era el dilema que había estado evitando, el sacrificio. María frunció el ceño. La verdadera integridad se mide en los momentos difíciles. No se trata solo de avanzar,
sino de elegir el camino que no comprometa quienes somos. Su voz sonó más segura de lo que se sentía por dentro. Era ahora o nunca, y no podía permitirse la tentación de volver a caer. Él sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ese es un ideario hermoso, pero en los negocios, la belleza no siempre triunfa. Te ofrezco la posibilidad de alcanzar un público mucho más amplio y dejar una huella significativa. Solo debes poner tu orgullo a un lado. Sus palabras flotaron en el aire como una niebla densa, mezclando posibilidades con la amenaza del sacrificio. María sintió que el tiempo se detenía. Las luces del café parpadeaban suavemente, y en ese instante, comprendió que él no solo la ponía a prueba como profesional, sino como persona. Cada respuesta delata un dilema interno. ¿Sería capaz de aceptar ese reto sin comprometer su esencia? Las imágenes de su vida anterior revoloteaban en su mente. El periodo en el que había buscado de manera incesante la validación a través de puertas que se abrían a cambio de su autenticidad. Esa experiencia la había forjado, la había hecho más fuerte, pero las cicatrices aún estaban frescas. Valía la pena arriesgarse nuevamente por una oportunidad que podría desviarla. Con un gesto decidido, María hizo una pausa que marcó la diferencia. No estoy dispuesta a sacrificar mi integridad por el éxito, afirmó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que edificaba su nueva realidad. Prefiero el crecimiento personal, aunque ello implique perderme oportunidades. La expresión del empresario cambió, sus profundas arrugas se acentuaron mientras sus ojos mostraban destellos de sorpresa y desdén. Era evidente que no esperaba tal respuesta. Eso es desafiante, murmuró, mientras meditaba sobre cada palabra que acababa de escuchar. ¿Realmente estás segura de que esta es la dirección que deseas tomar? La pregunta flotó en el aire, una carga que representaba no solo su elección de ahora, sino el futuro que estaba construyendo. Mientras María sentía el peso de la decisión, una nueva certeza germinaba en su interior. Ya no deseaba ser una simple espectadora de su vida. A medida que el café se llenaba de conversaciones ajenas y distracciones pasajeras, en su mente resonaba una verdad: el verdadero éxito no se mide por lo que se posee, sino por lo que se ha preservado. La conversación podría haber terminado, pero el duelo interior apenas comenzaba. ¿Podría sostener su postura frente a las tentaciones del mundo profesional, o había algo más que estaba a punto de descubrir sobre su propia fuerza? La respuesta la mantuvo despierta por las noches, esperando mientras su mundo se transformaba de maneras inesperadas. El eco de su respuesta aún vibraba en el aire, mientras María se despidió del empresario. Sus pasos la guiaron fuera del café, pero su mente permanecía atrapada en una espiral de reflexiones desafiantes. La decisión de mantener su integridad había sido un acto de valentía, y el peso de esa elección ahora la acompañaba como un nuevo talismán. Cada vez que pensaba en la oportunidad que había dejado escapar, una mezcla de alivio y miedo se desataba en su pecho. ¿Realmente había hecho lo correcto? Sin embargo, el sentido de liberación que sentía al rechazar el camino que había tomado en el pasado comenzaba a eclipsar esas dudas iniciales. Volver atrás, a un espacio de conformidad, ya no era una opción viable. En los días posteriores, María se dedicó a la escritura de su blog con una renovada ferocidad. Sabía que su audiencia resonaría más con sus experiencias personales y sus luchas que con ejemplificaciones vacías de éxito convencional. Este enfoque la estaba empujando a lugares que nunca había imaginado. Escribir su verdad la hacía sentir poderosa, como si cada palabra supusiera un paso hacia su autenticidad reinventada. Sin embargo, las tentaciones no se desvanecieron. Propuestas de colaboración seguían llegando a su correo, muchos colegas querían que uniera fuerzas con ellos, pero en cada opción, veía un sacrificio en sus principios. Cada vez que cliqueteaba para abrir un nuevo mensaje, su corazón se apresuraba, sintiendo la presión de lo que podría ser, versus lo que había decidido ser. Con cada rechazo, su determinación crecía, y su autoconocimiento se profundizaba. Una noche, mientras escribía sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, apareció un comentario que atrajo su atención. Era un mensaje positivo, pero había algo imprevisto: un invitado interesado en colaborar a nivel internacional, brillante en su campo y conocido por su ética laboral. El desafío abría una puerta a un mundo nuevo, donde podría combinar su pasión con un impacto tangible. Monitoreó la respuesta que formularía. Si decidía contestar, estaba arriesgando su integridad nuevamente. Un nudo se formó en su estómago mientras ponderaba la posibilidad de abrirse a alguien más.
Desde su última interacción con el empresario, entendía que el verdadero éxito debía incluir su esencia, y no solo beneficios financieros. La incertidumbre se coló en sus pensamientos. ¿Sería capaz de colaborar con esta persona sin perder su voz? Esa fue la pregunta que la mantuvo en vigilia incluso con la luz apagada. Se sintió atrapada entre nuevas oportunidades que podían significar la expansión de su mensaje y el pavor de perder la autenticidad que había trabajado tan arduamente por conservar. Un día, mientras caminaba por el parque, el aire fresco le permitió reflexionar. Observando a su alrededor, vio a otras mujeres jóvenes, llenas de fervor y ambición. Algunas están persiguiendo sus sueños, otras claudicando ante la duda. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en esos instantes, sintió que su lucha no era única, sino parte de un diálogo colectivo. Con una determinación renovada, decidió que era momento de enfrentar el dilema. Hablaría con la persona que la había contactado. Sin embargo, no lo haría desde un lugar de sumisión, sino como una socia que definiría con claridad sus objetivos y límites. Al regresar a casa, María se sentó frente a la computadora. Respiró hondo y redactó un mensaje que desafiaba sus temores y mantenía su esencia intacta. Mientras presionaba enviar, sintió una mezcla embriagadora de nervios y anticipación. Era un paso hacia lo desconocido, una reafirmación de su compromiso por mantenerse fiel a sí misma, sin renunciar a las nuevas posibilidades. La respuesta no se hizo esperar. Pocas horas después, una señal llegó a su bandeja de entrada. Curiosa y ansiosa, la abrió y comenzó a leer, percatándose que lo que había descubierto en esta interacción podría cambiar el rumbo de su viaje profesional. La tensión creció en su pecho, pues, de un modo u otro, esta conversación prometía ser un verdadero cruce de caminos. ¿Sería esta oportunidad la que finalmente revelara su verdadero potencial, o se seguiría enfrentando a las mismas viejas luchas internas de siempre? La incertidumbre se convirtió en su compañera, mientras esperaba la respuesta, consciente de que cada decisión que tomara podría escribir el próximo capítulo de su vida. El sonido del pin de un nuevo mensaje rompió la tranquilidad de la habitación, resonando en la mente de María como un tamborileo inquietante. Con manos temblorosas, movió el ratón sobre la pantalla, su corazón marcando un ritmo acelerado. La hora había llegado. El remitente era quien había suscitado su interés, un nombre que resonaba profundamente en el ámbito que había anhelado durante tanto tiempo. En lugar de simplemente ofrecer proyectos que tendrían un impacto, se trataba de una conversación sobre valores, sobre cómo construir un proyecto que no solo buscara el éxito monetario, sino que también reflejara el cambio que ambas deseaban ver en el mundo. Esa propuesta se sentía, de alguna manera, como una recompensa a su lucha por mantener la autenticidad. Pero, ¿era suficiente? A medida que leía el mensaje, las palabras en pantalla parecieron cobrar vida. El tono era inspirador, pero también demandante. Aunque había una invitación clara a colaborar, implícitamente imploraba que ella se alineara con sus expectativas. El desafío era palpable. ¿Podría equilibrar su propia voz con lo que él predicaba? Dentro de su mente, fractales de dudas comenzaron a multiplicarse. Se retiró a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Una sensación de soledad la envolvió, pero al mismo tiempo, un brillo de determinación iluminó su ser. Recordó su decisión inicial. Ella había elegido el camino de la integridad, una senda que la había acercado a su verdadero yo. Aunque la tentación de aceptar una colaboración prometedora era fuerte, más fuerte era su deseo de mantener su singularidad. Se sentó en su escritorio otra vez, anotando lo que podría ser su respuesta. Cada palabra se convertía en una catarsis, un reflejo de su voluntad de no sucumbir ante la presión. A medida que redactaba, sus pensamientos se volvían claros. La autenticidad debía ser el núcleo de cualquier cooperación que decidiera aceptar. Si no se alineaba con sus principios, no podía considerarlo un verdadero avance. Las horas pasaron, y con cada línea que escribía, su decisión se fortalecía. Pensó en las jóvenes a las que había visto en el parque, cuyas vidas reflejaban su propia lucha. ¿Cómo podría guiarlas si ella misma se rendía ante la presión de un colaborador? La idea de presentarse como una parte igual, y no un mero instrumento, se transformó en su mantra. Finalmente, pulsó enviar una vez más. Esta vez, con una respuesta que dejaba claro que cualquier colaboración que buscara su apoyo debía funcionar dentro de un marco que promoviera la autenticidad. De pronto, su corazón se sintió más ligero,
como si las palabras mismas levantaran el peso de sus decisiones anteriores. Despertar al día siguiente fue un viaje vital. Su mente bullía con anticipación y palabras sin respuesta. Sin embargo, lo que la realmente inquietaba era la fugaz conexión que había sentido al poner su voz en el mundo. Esa conexión, aparentemente simple, parecía el inicio de un camino inexplorado, lleno de posibilidades que la desafiaban a enfrentar y redefinir sus propios límites. Pasaron días sin respuesta. El silencio resultaba ensordecedor. María se vio forzada a enfrentar sus propios fantasmas, la espera revelando los miedos que había camuflado detrás de una fachada de fortaleza. ¿Había sido imprudente? ¿Su voz demasiado fuerte para ser escuchada? Cada día que pasaba sin noticias sentía como si retrocediera, aunque buscaba consuelo en su compromiso con la autenticidad. Una mañana, su rutina fue interrumpida por un nuevo mensaje que iluminaba su pantalla. Esta vez, la expectación se sentía casi eléctrica. Cuando lo abrió, un torrente de emociones la asaltó. Las palabras desbordaban promesas y una comprensión cercana de sus inquietudes. Exigían una conversación, pero también ofrecían un espacio para su voz. Mientras leía, una nueva danza de incertidumbre se manifestaba en su pecho. Un deseo ferviente y una preocupación latente se entrelazaban en un desafío final, la posibilidad de un encuentro que podría reestructurar su concepto de colaboración y autenticidad. Ahora sabía que tenía que prepararse para una conversación crucial que podría poner a prueba tanto su compromiso con sus valores como su deseo de crecer profesionalmente, en la profunda espera de una respuesta. El siguiente capítulo de su vida se definía cada vez más por la tensión entre el miedo a perder su voz y la oportunidad de amplificarla. ¿Sería capaz de encarar el desafío que se presentaba, o este simplemente la llevaría a una nueva forma de conformidad bajo una fachada de éxito? La incertidumbre era un eco constante mientras se adentraba en lo desconocido, donde el verdadero potencial aguardaba, desafiándola a avanzar hacia su destino. Las horas previas a la reunión la envolvieron en un torbellino de emociones. María se miraba al espejo, contemplando su reflejo, como si la imagen que le devolvía le revelara verdades ocultas. Tenía la sensación de estar ante una bifurcación en el sendero. Una parte de ella ansiaba el respaldo y la visibilidad que esta colaboración podría brindarle, pero otro sector de su ser luchaba por mantener la independencia que tanto valoraba. La lucha interna era palpable. Al llegar el día del encuentro, se preparó meticulosamente. Cada prenda que eligió fue seleccionada no solo por su belleza, sino por la equivalencia de su esencia. Quería que sus elecciones reflejaran su compromiso con la autenticidad, incluso en su apariencia. Mientras caminaba hacia la sala donde se llevaría a cabo la reunión, podía sentir que sus pasos resonaban en un espacio de posibilidad. El lugar estaba lleno de personas que parecían ejemplificar el éxito a través de su porte y conversación. Allí estaba él, el millonario que había hecho resonar su voz, rodeado de un halo de admiración y respeto. María se sintió insignificante por un momento, pero rápidamente reprimió ese pensamiento. Recordó su mantra: la autenticidad era su escudo y su espada. La conversación comenzó suavemente, con un intercambio de formalidades que le permitieron a María observar más de cerca a su interlocutor. En sus ojos había una chispa que prometía comprensión, pero también había una sombra sutil que insinuaba que no todo lo que brillaba era oro. ¿Cómo podemos impactar en el mundo sin ceder a las presiones del éxito? Era una pregunta que resonaba con fuerza en su interior. A medida que avanzaban en el diálogo, María se dio cuenta de que el millonario no solo buscaba alianzas, sino que estaba dispuesto a desafiar el status quo. Con cada palabra que compartía, él iba revelando un lado más profundo de su visión, uno que se alineaba con los mensajes que ella había defendido durante tanto tiempo. Pero a pesar de esa sorprendente sinergia, había un componente que no podía ignorar: el peso de las expectativas. En un momento crítico, ella se armó de valor y comenzó a articular sus pensamientos, dejando claro que su participación no se basaría en complacer, sino en colaborar desde la igualdad de principios. Puede que él fuese quien dirigiera el proyecto, pero su voz sería igualmente fundamental, un elemento esencial en la creación de algo significativo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Alcanzó a notar cómo en la sala todos los ojos se posaban en ella, expectantes. Era una decisión temeraria, un acto que podía terminar siendo un hito o un tropiezo. El millonario, sorprendentemente, no se vio amenazado. En cambio, su expresión se iluminó con admiración. Eso es justo lo que necesito.
Alguien que no tenga miedo de hablar, que desafíe mis ideas y exponga su voz. En ese instante, María sintió que el riesgo asumido había valido la pena, pero a medida que la conversación avanzaba, se vislumbraba un nuevo dilema: el precio de mantener su autenticidad. Las proyecciones financieras y las expectativas de visualización exponencial comenzaron a acaparar el foco, convirtiendo lo que había empezado como un espacio de conexión genuina en una negociación fría. Las visiones ideales se mezclaban con realidades menos agradables, fluctuando entre la oportunidad y el desafío. María se encontró de nuevo en la encrucijada. Estaba emocionada, pero no podía evitar preguntarse si este era el tipo de impacto que quería tener. ¿Acaso la ambición de ser escuchada podría amortiguar los valores que la habían definido? Mientras la conversación culminaba, su mente procesaba los giros imprevistos que estaban ocurriendo. Al salir del encuentro, sentía como si cada paso la llevase a una nueva dimensión, repleta de posibilidades, pero también llena de preguntas perturbadoras. Esa noche, sola frente a su computadora, se planteó una nueva interrogante: ¿podía realmente encontrar un equilibrio en la intersección de su voz y las exigencias de un mundo que se mostraba cada vez más voraz? Al pulsar las teclas de su laptop, sus pensamientos surcaron un camino incierto hacia la respuesta. Pero el verdadero viaje apenas estaba comenzando, y cada elección que hiciera ahora resonaría en su futuro. La tensión centrada en su corazón latía fuerte mientras formulaba la declaración que podría definir su destino. Estaba preparada para el desafío que se avecinaba, o este sería un paso hacia un futuro que amenazaba su autenticidad. María pasó las siguientes semanas lidiando con el eco de su decisión. El proyecto había comenzado a tomar forma, pero con cada reunión que pasaba, sus dudas crecían. Hacía un esfuerzo consciente por mantener su voz en la conversación, pero la estructura de poder establecida en las invitaciones, las presentaciones y las decisiones cotidianas comenzaba a drenarla. La lucha que había enfrentado en aquel primer encuentro parecía haber sido solo el preludio de una batalla mucho más compleja. Cuando se sentaba a analizar cada nuevo informe y las proyecciones del proyecto, notaba cómo sus ideas eran desviadas o subestimadas. Cada comentario que hacía en las reuniones era recibido con miradas de incredulidad, como si su voz, aunque era finalmente escuchada, no tuviera el mismo peso que la de los hombres de mayor renombre presentes. Esa discriminación sutil pero persistente comenzaba a poner a prueba su fe en la colaboración. Una mañana, después de un encuentro especialmente desalentador, decidió dedicar tiempo a la introspección. Se sentó en un café cercano, con una libreta en mano, buscando ordenar sus pensamientos. La lluvia caía suavemente, y el sonido relajante le permitía desconectarse de la presión. Sin embargo, sus reflexiones pronto se convirtieron en un torrente de preguntas sin respuesta. ¿Estaba perdiendo su esencia por un sueño que palpitaba más fuerte que su propio sentido de identidad? ¿Era posible ser parte del juego sin dejarse consumir por él? Con el corazón en la mano y el papel en blanco ante ella, decidió que había llegado el momento de recobrar el control. No podía permitir que las expectativas externas sobre su rol definieran quién era. Era vital que, al seguir adelante, reafirmara su compromiso con aquellos principios que había defendido en su primer encuentro. Retroceder ante la presión no era una opción, al contrario, debía encontrar formas más creativas de desafiarla. A partir de ese instante, tomó la decisión de ser deliberada al expresar sus ideas. Cada vez que se sentía minimizada en las reuniones, aprovechaba esos momentos para reafirmar su perspectiva, quizás más audazmente de lo que lo había hecho antes. Para su sorpresa, algunos de sus compañeros comenzaron a notar su cambio. La gente empezaba a preguntarle más sobre sus enfoques, incluso a apoyarla en los momentos donde antes existía la enajenación. Con una renovada sensación de utilidad, se dejó llevar por un impulso determinante. Decidió organizar una reunión fuera del marco formal de la empresa. Propuso un taller en el que todos pudieran compartir ideas, no solo sobre el proyecto, sino sobre su visión personal y profesional. Era un paso arriesgado, ya que podría ser visto como una amenaza o un desliz en la jerarquía establecida. Pero le parecía necesario crear un espacio donde la voz de cada uno pudiera resonar sin obstáculos. Los días previos a la reunión se llenaron de una combinación de nerviosismo y determinación. Finalmente, el día del taller llegó. María respiró hondo mientras miraba a los asistentes llenar la sala. Sintió que estaba en el volcán de sus posibilidades, lista para erupcionar y compartir no solo sus ideas, sino también sus experiencias y sentimientos más profundos.
Cada mirada que encontraba en el público la llenaba de confianza. Sabía que podía exponer su autenticidad de nuevo, más que una simple estrategia de supervivencia, era su arma más poderosa. Mientras tomaba la palabra y comenzaba a desentrañar sus puntos de vista, empezó a descubrir el poder transformador de su voz. Cada historia contada, cada anécdota compartida, se convertía no solo en un diálogo sino en un puente de entendimiento mutuo. Sin embargo, a medida que avanzaba la presentación, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Podía percibir cómo en la sala algunos rostros, que antes la desestimaban, comenzaban a mostrar interés. Sería suficiente para cambiar las dinámicas de poder que tanto había temido. Un último paso estaba por darse, un cierre decisivo que podría cambiar el rumbo de su participación en ese mundo tan complejo. Mientras finalizaba sus puntos, una figura familiar apareció en la puerta. Era el millonario. Su presencia generó un murmullo y, por un instante, María sintió que el aire se volvía denso. ¿Estaba allí para apoyarla o para llevarla a confrontar sus propios miedos? Al mirarlo a los ojos, supo que la respuesta que había estado evitando lo esperaba. En ese momento, las palabras dejaron de ser un simple intercambio. Se vislumbraba un nuevo camino, lleno de retos y posibilidades. Pero antes de que pudiera profundizar en eso, él levantó la mano y le hizo una pregunta. Aquel instante podría ser el principio de un cambio profundo, o el final de su búsqueda por autenticidad. Todo pendía de su respuesta. El silencio que siguió a la pregunta del millonario se tornó agobiante. Cada mirada en la sala se centró en María, pesando sobre sus hombros toda la expectación y el temor. En ese instante, su mente se llenó de una serie de pensamientos contradictorios, la inseguridad que la habían asaltado tantas veces antes, la determinación que había cultivado en las últimas semanas, el deseo de ser vista como un igual y no como una voz marginal. Renunciar a ese momento no era una opción. Con el pulso acelerado, comenzó a hablar. Las palabras salieron de su boca con una claridad que ella misma no esperaba. En lugar de acortar su respuesta o evitar cualquier incomodidad, decidió que sería honesta, directa y valiente. Habló sobre las luchas que había enfrentado no solo en el contexto del proyecto, sino en un entorno profesional que continuamente desestimaba las aportaciones de las mujeres. A cada frase que pronunciaba, sentía que se liberaba un poco más. La sala, en un principio reacia, comenzó a sentir la transformación. Los rostros que antes mostraban escepticismo se suavizaban, mientras que algunos asistentes asentían, reconociendo su verdad. Su voz no era solo un eco vacío en ese lugar, sino una declaración de poder. María se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha, y que muchos compartían sus frustraciones. Aunque el millonario seguía observando, con su habitual expresión seria, María no se permitió distraerse. Continuó compartiendo su visión sobre cómo un enfoque más inclusivo podría beneficiar al proyecto, enriquecer las dinámicas de trabajo y, en última instancia, conducir a un resultado exitoso. Sus palabras parecían encontrar resonancia en algunos de los presentes, lo que a su vez alimentaba su propia confianza. Cuando concluyó su intervención, el silencio inicial se había transformado en un murmullo de conversación. Sus compañeros comenzaron a discutir entre sí, algunos aplaudiendo la valiente postura que María había tomado. Era un momento decisivo, una bisagra en la narrativa que había generado una empatía colectiva. Sin embargo, en el fondo de su mente, la pregunta del millonario aún flotaba, una sombra que no podía ignorar. Él finalmente rompió el murmullo y, en lugar de criticar, formuló otra pregunta. Esta vez, invitó a los demás a compartir sus propias experiencias. El taller se convirtió en un foro de intercambio. Las voces que antes estaban contenidas empezaron a fluir, desatando relatos de desafíos y aspiraciones de un entorno laboral que, aunque difícil, se tornaba cada vez más receptivo. A medida que el taller avanzaba, la atmósfera se volvía más cómplice. María se dio cuenta de que sus colaboradores no solo estaban escuchando, estaban también siendo conmovidos a actuar en consecuencia. Se sentía, por primera vez, parte de algo más grande. El concepto de colaboración había comenzado a transformarse, no solo en una moda corporativa, sino en una necesidad genuina que podía cambiar cómo trabajaban juntos. Sin embargo, aún en medio de ese cambio, una inquietud comenzó a arraigarse en su interior. ¿Era suficiente todo lo que habían logrado hasta ahora? Mientras los comentarios y las ideas seguían fluyendo, se preguntó si realmente estaban dispuestos a desafiar las estructuras de poder que habían perpetuado la desigualdad por tanto tiempo.
Cuando finalmente la reunión llegó a su fin, se sintió eufórica, pero también llena de nuevas inquietudes. El millonario se acercó a ella, y en su mirada había algo más que curiosidad, había un indicio de desafío. Antes de despedirse, dijo: me gustaría que sigas compartiendo tus ideas, pero necesitarás más que valor para navegar este mundo. ¿Estás lista para ese reto? La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. Mientras veía cómo se alejaba, la certeza de que estaba ante un nuevo umbral se apoderó de ella. Era evidente que una etapa diferente de su viaje apenas comenzaba, pero ¿podría manejar la presión y el poder que eso conllevaba? La necesidad de superarse colisionaba con el miedo a lo desconocido. En ese momento, entendió que estaba a punto de ingresar a un terreno inexplorado y desafiante. Las palabras del millonario resonaban en su mente como un eco que prometía tanto oportunidades como amenazas. Y así, la inquietud sobre su próximo paso apareció antes de que ella pudiera formular una respuesta. Mientras el murmullo de la reunión se desvanecía, algo dentro de ella imploraba que respondiera a la pregunta que aún flotaba en el aire. ¿Estaba realmente dispuesta a aceptar el reto que cambiaría su vida profesional para siempre? María se encontraba en la encrucijada que había anticipado por semanas. Su valentía y capacidad para enfrentar al mundo no solo la habían llevado a cuestionar su entorno laboral, sino que con cada desafío, había ido fortaleciendo su autenticidad. Había pasado de temer la mirada del millonario a desafiar abiertamente el sistema que lo rodeaba y que, en esencia, también la asfixiaba. Cada paso que daba significaba un crecimiento innegable, un avance hacia el reconocimiento de su voz. La tarde después del taller, sentada frente a su computadora, las palabras fluían sin esfuerzo. Se dio cuenta de que su blog, que había comenzado como un refugio, se había convertido en una plataforma poderosa para compartir no solo sus logros personales, sino también la lucha por la equidad y el respeto en el ámbito laboral. Cada publicación ahora era un manifiesto de empoderamiento, tal y como ella lo había deseado desde el inicio de su viaje. Con el creciente interés en sus escritos, María recibió una invitación inesperada: hablar en una conferencia sobre mujeres en el liderazgo. La propuesta no solo la deslumbró, la llenó de una mezcla de alegría y ansiedad. Este era justo el reconocimiento que había buscado, pero también representaba un desafío monumental. Se debatió entre la emoción de ser escuchada y la presión de estar a la altura de las expectativas. Sin embargo, lo que comenzó como una tormenta interna se convirtió en una oportunidad para demostrar la valía que había cultivado. Así que, decidida a no dejarse abrumar, se dedicó a preparar su presentación. Las semanas transcurrieron en un frenesí de investigación, elaboración de argumentos y reflexión sobre su propio crecimiento. Cada línea que escribía para la conferencia era un recordatorio de su viaje desde la angustia hasta la autoconfianza. El día que se acercaba era crucial. Al estar en el escenario, María sintió la energía del auditorio y se dio cuenta de cuánta fuerza emanaba en el lugar. Al mirar a la audiencia, su corazón latió con fuerza, pero esta vez no era por miedo. Era una certeza palpable de que debería ser ella quien hablara. Cuando comenzó a exponer sus ideas, no solo articulaba conceptos, sino que compartía su esencia. Cada frase era un eco de su verdad, un recordatorio de que el éxito no es un intercambio de integridad por logros, sino un viaje en el que cada uno debe permanecer fiel a sí mismo. Durante su intervención, María sintió como los rostros del público reflejaban el reconocimiento de sus propias luchas. Esa conexión la llenó de una satisfacción que nunca había experimentado antes. Al final de su discurso, estallaron los aplausos y durante un instante, el sonido se volvió música para sus oídos. Nombres reconocidos en la sala acercándose a ella con palabras de aliento, validando su esfuerzo y reafirmando su lugar en el mundo profesional. Fue en esa conferencia donde se dio cuenta de su verdadero poder, ser una voz fuerte en medio de un mar de dudas. Con esa certeza, recibió invitaciones para colaborar en nuevas iniciativas que exigían su perspectiva única. Acentuando su relevancia, comenzó a ser considerada una referente en la lucha por la equidad. La pulsión interna que había sentido desde su primer encuentro con el millonario finalmente había encontrado su causa: empoderar a otras mujeres a reconocer su valor. Mientras revisaba los correos que llegaban con nuevas oportunidades, María concluyó que su viaje no solo se trataba de su propio crecimiento. Se había convertido en un faro para aquellos que buscan hacer lo mismo. Y en ese proceso, había encontrado su propósito: ser un puente entre la lucha individual y el empoderamiento colectivo.
La historia de María había pasado de ser una lucha interna a ser un testimonio de que la integridad es un camino hacia el éxito auténtico. Con cada paso dado, reafirmadamente había conquistado su lugar, brindando inspiración a otros y convirtiéndose en un símbolo de resistencia y autenticidad en el mundo cambiante y a menudo desafiante del negocio. El eco resonante de su mensaje era claro y potente. Ella sabía, sin la más mínima duda, que había logrado lo que muchos solo se atreven a soñar: ser fiel a sí misma en un entorno que a menudo presiona para conformarse. Con esa satisfacción palpitante en su interior, María se convirtió en la profesional que siempre había deseado ser: segura, competente y auténtica. Hoy su vida había cambiado para siempre. Ella había conseguido encontrarse a sí misma y ayudar a otros a hacer lo mismo. María ya no veía el poder como una opción entre la ambición y lo correcto, lo había redefinido, encontrando en su autenticidad la clave para conquistar la vida que realmente deseaba. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es esencial.